Os invito a mi programa Morada Deporte, en el cual las mujeres estaremos hablando de todo lo relacionado con el deporte. Nos podéis ver en el canal Inmigrado TV todos los jueves a partir de las 18 horas. Os espero. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Morada Deporte. Hoy Morada Deporte desde Portugalete, Bilbao, Vizcaya, Euskadi. Hablamos con Akecha. Akecha, que es director deportivo del Club Oribelza. Muy buenos días, Akecha, y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Vale. Háblanos de tu historia deportiva en baloncesto. Bueno, pues yo empecé a jugar a baloncesto a los 16 años, pero bueno, mi padre ha estado siempre ligado al baloncesto y aunque empecé tarde, porque he hecho fútbol, he hecho balonmano, pues al final ha sido el deporte en el que me he quedado, ¿no? Y ya desde los 16 años que empecé a jugar en juveniles, me ofrecieron la oportunidad de llevar un equipo de chiquis, de premini, y bueno, pues me gustó la experiencia y desde entonces he jugado hasta los 30 años que ya me retiré y he entrenado, que llevo 20, 21 temporadas llevando equipos. Así que bueno, he pasado por prácticamente todas las categorías, ambos sexos y bueno, pues ahora mismo como director deportivo en Oribencha. Sabemos que usted es segundo entrenador a Sornosa esta temporada, ¿no? Está a cargo de todo este área deportivo y club y ser entrenador. ¿Cómo combina esto con como y director deportivo? ¿Cómo lo combinas? Este verano me llegó la oportunidad de poder estar en un equipo profesional como es el Sornocha de Plata y bueno, pues meditarlo y hablar un poco de mis circunstancias con el entrenador. Finalmente di el paso y pues bueno, pues estamos en Amorebieta. Estoy 3 días con el Sornocha más los partidos del fin de semana. Al cargo durante 2 días estoy en entrenamientos en cancha más partidos de los domingos. Entonces, pues bueno, intento compaginarlo de la mejor manera posible. Sé que es complicado y ambas partes, tanto Sornocha como Oribencha, conocen mis circunstancias y bueno, pues intentamos compaginarlo de la mejor manera posible. Ya. Sabemos que Oribencha es un club que lucha por la base, pero sin olvidar a los adultos, ¿no? Como con la categoría alevín, cadete, junior, senior. ¿Cómo llega a dirigir todo esto? Eso es complicado. Ahora mismo tenemos 13 equipos federados no, 13 equipos escolares y 10 federados. Entonces, abarcar todo, si no fuese con la ayuda de muchos directivos y de gente del club que también se hace cargo de ciertas responsabilidades, pues sería prácticamente imposible. Entonces, pues bueno, no soy yo solo el que lleva todas las funciones, sino que repartimos el trabajo y aunque al final las últimas decisiones me toquen a mí, pues somos mucha gente la que estamos implicada, no soy yo solo el responsable. Ya. Me imagino que con todos los torneos que sueles organizar, despertáis grandes expectaciones, ¿no? Torneos tenemos torneos de Navidad, tenemos topaquetas escolares, tenemos 2 generaciones que bien conoces. Entonces, el básquet en el club no es solo entrenar y competir. Abarcamos también torneos, otros eventos que realizamos, campus y demás, y tecnificaciones también. Entonces, es complejo llegar a todo y por eso te digo que como si estuviese yo solo o si estuviésemos 3 personas, sería imposible abarcar todo y por suerte pues estamos varias personas involucradas en directiva y alrededor de la directiva y gracias a ello pues podemos llevar a cabo estas actividades y estos eventos. Ya, está trabajando sin cesar, ¿no? Uno de los trabajos que has hecho es la llegada de nuevos entrenadores, ¿no? ¿Cómo le llevas? En el club, bueno, creo que en Vizcaya ahora mismo hay dificultad para encontrar gente preparada para entrenar equipos.
y gente Ya. que quiere dedicar su tiempo a los demás, que al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? Dedicar tu experiencia o tu formación a enseñarla a chicos o a chicas de menor edad. Entonces, en Oribencha tenemos suerte de que hay gente que se está formando, hay chavales que están entusiasmados con la idea de entrenar y con 16, 17 años empiezan a formarse y a hacer los cursos de preparación, Ya. pero naturalmente somos 23 equipos, entonces es muy, muy difícil. Yo intento tener en los 23 equipos 2 entrenadores y es muy difícil sacar 46 entrenadores solo de Portugalete. Entonces, normalmente, año tras año, intento traer 2, 3, 4 personas de fuera que nos den también otras experiencias, otros tipos de entrenamientos, bueno, pues otros puntos de vista. Y todo eso pues viene bien y enriquece a los que estamos aquí en Portu y bueno, pues vamos creciendo también en ese sentido. Eso es. ¿Y qué más ha hecho de nuevo esta temporada 2023 de 2024? Aparte de contactar y la llegada de nuevos entrenadores. Bueno, este año, como novedad, tenemos una tecnificación para los niños de edad mini, niños y niñas. Entonces, esta planificación está enfocada a que, bueno, pues hay dificultades en los colegios para tener un tercer día de entrenamiento por falta de recursos, falta de canchas, y entonces hemos decidido en el club ofertar bueno, darles la posibilidad a los niños de esta edad de tener un tercer día de entrenamiento y bueno, pues es una tecnificación mini que la lleva Aichiber Arza y bueno, pues es una posibilidad de darles un poquito más, porque entiendo que antes, hace 20 años, nosotros pues íbamos a las canchas y jugábamos fuera de horarios de entrenamiento y demás, y ahora esa posibilidad pues raramente existe. Entonces entendemos que es importante tener más horas de cancha, más oportunidades para los críos de estar en contacto con el baloncesto y bueno, pues esa es la mayor novedad que hemos ofertado este año. Ya. Y me imagino que tienes un sueño, ¿no? ¿Cuál es? Un sueño. Bueno, pues a ver, mira, este año, por ejemplo, puedo calificar como sueño el estar en Sornosa de Plata, ¿no? No me lo imaginaba el año pasado. El año pasado estábamos involucrados con el club, me tocó llevar 2 equipos por esto que te comento de falta de entrenadores y llevar 2 equipos y la coordinación deportiva fue incluso más duro que estar ahora aquí en Amorebieta, que estoy con el equipo de Plata y llevar la coordinación. Es decir, eh, es complicado. Ya. Entonces, el club al final necesita un director deportivo que esté ayudando, que esté encima de los entrenadores, que esté coordinando, pero no que esté entrenando directamente sino que sea un apoyo, no que sea el principal en cancha, ¿no? O con los equipos. Entonces eso es lo que intento. Al fin y al cabo, ¿el sueño cuál podría ser? Pues que Oribencha vaya creciendo poco a poco, no solo en números, sino en calidad y en resultados, pero que tampoco me quita el sueño. O sea, esto es un trabajo a largo plazo, no se ven los resultados al mes que viene ni dentro de 3 meses. Entonces, pues bueno, poco a poco. En lo personal, estar aquí en Le Plata, pues me parece un sueño ya. O sea, que no aspiro a mucho más. Se han abierto las puertas de este proyecto y contento de formar parte de él. Así que, bueno, pues poco más. En lo personal, eso, ya estoy viviendo un sueño y en lo colectivo, digamos, en el Club Oribencha, pues ir creciendo poco a poco, ir mejorando las categorías y, bueno, que la gente esté contenta compitiendo y formando parte del club. Bueno, aprovéchalo. Pues sabemos que has sido jugador de baloncesto. ¿Qué posición jugaba? ¿Y qué tipo de jugador era? ¿Polémica, respetuoso? No, yo, a ver, siempre cuando eres más joven eres más impetuoso y demás, pero siempre he sido respetuoso con los árbitros y demás. Pocas técnicas me han pitado. Yo jugaba de base y luego cuando he sido más mayor, igual, bueno, más mayor, con 28 o 30 años,
alternaba las posiciones de base y escolta, porque bueno, pues era un base que me gustaba ir al aro, me gustaba tirar y bueno, pues a veces el base está más para dirigir que para anotar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues combinaba un poco ambas posiciones. Ya. Y podemos decir que tienes baloncesto en la vena de padre a hijo. Sí, 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 sí. He mamado el baloncesto desde pequeño, ya desde chiquitín, igual con 4 o 5 años, yo me acuerdo de los primeros recuerdos con el baloncesto, de estar votando, de que mi padre me enseñaba a hacer entradas y demás. O sea, que vamos, los primeros recuerdos que tengo con el baloncesto desde pequeñín. Ya. ¿Y qué me recuerda la temporada pasada? Bueno, la temporada pasada estuve entrenando un cadete femenino especial, que logramos la permanencia en Oribelcha y que la doy mucho mérito porque ningún equipo en Oribelcha había logrado una permanencia en especial hasta entonces. Y bueno, pues con mucho trabajo y con ganas, las chavalas, la verdad que muy contento con ellas y orgulloso de lo que consiguieron. Y ese fue un gran éxito para mí. Y en la temporada con el senior masculino, pues fue un poco al revés. Teníamos buen equipo, aspirábamos a poder estar en los puestos de arriba y buscar el ascenso, y sin embargo, en la primera fase nos fue bastante mal. No nos acostumbramos al juego de regional. Estos eran chicos que venían casi todos de junior. Y bueno, pues la segunda parte de la temporada acabamos como tiros, pero ya sin opciones por luchar por ascender. Así que bueno, pues fue un poco una de cal y otra de arena. Pero bueno, contento en general con la experiencia como entrenador. Y en el club, pues bueno, pues poco a poco, lo que te digo, no nos marcamos metas a corto plazo y queremos crecer de aquí a 4 a 5 años, ver el resultado de lo que estamos ahora trabajando. Vale. ¿Y el objetivo principal de esta temporada? ¿De qué está? Como director deportivo Ya. en Olivenza, pues básicamente afianzar un estilo de juego en el club que tenemos marcado y que estamos funcionando con los equipos y insistiendo con los entrenadores, y que se nos puede identificar fuera de Portugalete como un club que juega alegre, que juega no agresivo, sino valiente, que va a defender desde la cancha rival y que, bueno, que compartimos el balón y jugamos rápido y tomamos decisiones rápidas y, bueno, pues eso sería lo ideal, ¿no? Pero eso, cuesta mucho trabajo y cuesta tiempo adecuarse a este estilo de juego echado hacia adelante. Bueno, sabemos que en la vida todo cuesta, ¿no? Entonces, con un poco más de dedicación y voluntad llegamos. ¿Y qué consejo daría a los jóvenes que te ven ahora mismo? ¿Qué les decía? Pues los jóvenes de hoy en día creo que están bastante centrados en tecnologías y pasan poco tiempo con compañía, ¿no? Digamos. Igual no se me entiende de todo bien, pero me refiero que igual fuera de lo que es las clases o el colegio, no pasamos el tiempo que pasábamos nuestras generaciones en la calle o conviviendo con la cuadrilla o con amigos que te encontrabas cuando ibas a las canchas o a jugar al parque o lo que sea. Entonces, partiendo de ahí, que salgan más a la calle, que socialicen más y que se formen. Si te gusta el baloncesto, pues ahora estamos incentivando en el club la formación de entrenadores, de escuelas, que arbitren, bueno, que se muevan al fin y al cabo, que no estén parados, que estén viviendo, ¿no? Que no se queden en casa, Eso. básicamente. Y estábamos terminando ya, no sé si tiene algo más que añadir. No, que agradezco mucho el interés mostrado por ti, por toda la entrevista y bueno, si sirve para dar un punto de vista que la gente no llega a ver de lo que es un club o de lo que trabajamos en un club, pues me alegro de que haya sido. Vale, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y hasta la próxima. Gracias, Marie Claire. Nos vemos.